Hey skaters, hoy os vengo a presentar la Mipo Voyager, la tabla de street más burra del mercado. Para introducir el vídeo ya deciros que cuando hice el vídeo de la Mipo Hurricane ya dije que era una de las tablas más brutales del mercado. En este caso me refería a las 2 en 1, que serían las que normalmente nominaríamos como AT, All Terrain o Off-Road. En este caso hablamos de una tabla street que va con 90 mm o 110 mm o cualquier rueda que sea compatible con Kegel. Y volvemos a estar en lo mismo que con la Hurricane. Un día Kieran Mao se debió despertar y dijo: voy a sacar una tabla barata, lo más potente y más heavy posible, y en ese momento sacó la Hurricane y un día se levantó y dijo: voy a sacar la tabla más burra, con unos motores bestias, con mogollón de batería, pero esta vez de street. Y aquí tenemos su creación. Tenemos una tabla street que yo llamaría high performance, pero con el formato de boosted board, o sea, tenemos el ESC y la batería separados y un deck o tabla flexible. Y vamos por ahí, el deck o tabla es tipo Vanguard, que es el mismo rollo que están utilizando Wogo, X-Way, Onboard. Casi todas tienen un deck o tabla de este tipo, flexible, que nos ayudará a amortiguar los baches del suelo con las ruedas street. En este caso son dos capas de bambú con una de fibra intermedia. Con estos materiales nos da un flex muy generoso, pero no tanto como las Boosted, las Vanguard originales o las Wogo que hemos revisionado últimamente. La lija en este caso es una lija estándar, no tiene foam, tiene un gráfico tech con la marca y con una flecha que nos indicará la dirección de la marcha. Por lo que hace a la parte inferior, vemos que tiene un gráfico de color gris, negro y naranja, que básicamente es muy simplista pero resultón, muy en la línea de lo que están ofreciendo todo el resto de marcas en este tipo de tablas. Por lo que hace a los ejes, son ejes simples forjados de 50 grados, que nos da esto, que están hechos para correr. Con la potencia que tienen estos motores, mejor ir sobre seguro con unos bushings apretados. En este caso son bushings estándares de cono. Eso es importante porque nos va a dar mucho más control en el giro, y el washer, la arandela que los sujeta, también es plano, y eso nos va a dar mucho más control en los giros. Por lo que hace a las ruedas, son las típicas ruedas de 90 mm, solo que en este caso son Kegel, lo cual va a hacer que los pulleys, los engranajes, sean un poquito diferentes. Son de 98A, que es un estándar. Las ruedas agarran muy bien, está claro que han apostado por materiales de calidad y no es para menos, porque con esta arrancada, esta frenada y esta velocidad es muy necesario que las ruedas sean de máxima calidad y nos permita controlar al máximo tanto la tabla como el terreno. Además, con este pulley son compatibles con estas ruedas, las 110 Ciclón, que son bastante blanditas, son honeycomb, o sea, tienen agujeros, no son neumáticas, no son sólidas completamente, pero va a reducir ostensiblemente el peso y además nos van a hacer un poquito de amortiguador, con lo cual cuando vayamos por terrenos irregulares, estas ruedas nos van a ayudar a que sea mucho más cómodo junto al flex de la tabla, con lo cual es una buena opción si en tu ciudad el terreno por el que vas a ir, el asfalto o los adoquines, no son de buena calidad o hay agujeros. Estas ruedas son de dureza 68A, con lo cual aún son más blandas que las ruedas de street que lleva. También mencionar que estas ruedas tienen un convexo que va a hacer que el contact patch, la zona de contacto con el suelo, sea menor.
Y si juntamos estas ruedas con estos pulleys que vienen de serie, lo que nos va a dar es menos aceleración, menos frenada, pero un poquito más de punta. Y ya sabéis que normalmente soy bastante contrario a poner ruedas más grandes porque esa aceleración y frenada que se pierde pues es muy necesaria, pero esta tabla tiene unos motores tan burros que literalmente va a hacer que vuestro control sobre la tabla y el mando sea aún más fácil. Y vamos a hablar de una de las características más importantes en esta tabla, que son los motores. Como podéis ver, están enfocados hacia adentro, lo cual va a protegerlos de golpes, no te hará falta un bushguard, y como podéis ver son grandes, muy grandes. Tienen 1400 vatios cada uno, es una burrada. Además, al ser tan grandes, refrigeran mucho mejor, con lo cual tenemos unos motores que nos van a dar la seguridad de que no nos van a fallar, no se van a sobrecalentar y tienen potencia de sobras como para poder ir al máximo sin sufrir por ello. Aunque también os voy a decir que es un reto ir a la máxima velocidad, porque según Mipo esta tabla llega a 46 km/h con ruedas de street y 56 con las Cyclone. En mi caso, yo he llegado a 43 km/h y he preferido no forzar más, ya que ir más allá, aparte de que ya estamos sobrepasando la legalidad, que son los 24 km/h aquí en Barcelona, además empieza a ser muy peligroso, más con ruedas de street, que es fácil resbalar y que cualquier irregularidad del suelo puede hacer que nos caigamos. Tened en cuenta que yo peso 92 kilos, así que es probable que si pesas menos llegues a bastantes más km/h fácilmente. Pero para mí esta no es la característica principal de estos motores. Lo interesante es la aceleración y frenada, ultra agresiva. Si lo que te mola es ir a tope por la ciudad, hacer las salidas del semáforo como si fueras un Fórmula 1, hacer la frenada en el siguiente semáforo como si fuera una parada en boxes, esta tabla es la tuya. Es difícil de controlar a partir del modo 3. Tiene mucho nervio y mucha mala folla. Ya estáis avisados. Y vamos con la otra característica interesante de esta tabla, que es la batería. 518 vatios hora, superando la capacidad que tenían todas las tablas de la generación anterior. Estamos hablando de una autonomía entre 38 y 58 kilómetros, lo cual es una burrada. ¿Por qué esa diferencia? Pues lo mismo, entre las ruedas de street y las Cyclone. En mi caso, yo he hecho más de 50 kilómetros y sinceramente la volví a cargar. Esta es la batería tocha. Hay otra batería que es más pequeña que va a hacer que todo el skate pese menos, sea más portable y el range varíe. Y lo más interesante de esta batería es que es 12S3P. 12S es la cantidad de celdas que hay a lo largo. Y la P, el 3P, quiere decir que hay 3 pisos. Con lo cual, el 3P, que es la parte más interesante, va a hacer que esta tabla tenga muy poco sag. El sag es esa consecuencia de cuando una batería se está gastando, cada vez tiene menos capacidad de darte potencia. Así como cuando la acabas de cargar, a lo mejor la tabla te llega a 40 km/h, cuando está descargada, a lo mejor te llega a 35 km/h, aunque aprietes lo mismo. Eso es el sag. Al tener 3 pilas, ese sag es menor, con lo cual vamos a tener una aceleración, frenada y velocidad punta mucho más constante a lo largo de la carga de toda la batería. Una batería que, como la mayoría de tablas de esta generación, ya es un 50,4 voltios máximo, 46 nominal. Esto lo que va a hacer es que tendremos mucha más potencia, o sea, mucha más aceleración. Además, va a hacer que todo el sistema sea más eficiente y no se caliente tanto ninguno de los componentes de la tabla. Y ahora viene una de las partes conflictivas con las Mipo, que viene a ser el ESC. Mipo siempre monta los ESC, Electronic Speed Controller, control electrónico de velocidad, de Lingyi. En este caso es el Lingfok 55B. Así como en la Hurricane encontré que la progresión de aceleración frenada era muy correctas y era muy previsible, en este caso no lo encuentro tanto. Es bastante agresivo, pero no intuitivo, con lo cual va a hacer que nos cueste bastante más controlar la aceleración y la frenada. Así que esta tabla deja de ser completamente para principiantes. Si estás empezando, puede ser que a causa de este ESC tengas problemas a la hora de gestionar la tabla. Y con Lingyi nos viene este mando. Este mando es nuevo. El M5 es la versión previa, que era el gordo, y este es el M5S, que es la versión reducida. Como podéis ver, tiene un color naranja bastante cantón, con lo cual es difícil perderlo. Tiene 2 botones y una rosca. El botón de power, que si apretamos un rato se enciende la tabla. El botón secundario, que es de modo, podemos cambiar entre el modo 1, el 2, el 3 y el 4, con lo cual tenemos 4 modos para ir adaptándonos. El 1 sí que es bastante aceptable, pero no tan sencillo como el Eco, que montan otras tablas de la misma marca y de otras. Si apretamos 2 veces el botón de power, nos cambia
cambia a reversa. Si apretamos la rosca atrás frenando y apretamos otra vez el botón secundario, lo que nos va a dar es cambiar entre los modos de frenada, lo cual es genial porque ningún otro ESC permite este nivel de configuración, y personalmente me gusta mucho variar entre el 3 y el 4, y como ya sabéis los que sois recurrentes por aquí, yo siempre recomiendo ir al máximo de frenada posible. En este caso no. En este caso, en el modo 3 encuentro que es el punto perfecto. El modo 4 vais a derrapar, es muy agresivo, con lo cual puede llevar a que solo con que apretéis un poco el freno sea tan bestia que salgáis disparados. Y eso nunca es buena idea. Como ya sabemos, tenemos una rosca que si apretamos hacia adelante acelera y si apretamos atrás frena. Si apretamos 2 veces el botón de Power, nos hace la reversa, una prestación que en general nadie usa y algunas marcas como Volve incluso han eliminado. En la pantalla OLED del mando nos sale tanto la batería de la tabla como del mando, el modo en el que estamos, el odómetro general desde que empezamos a usar la tabla, es digamos el lifetime, la vida que ha tenido esta tabla, y un odómetro del travel que llevamos ahora, o sea, el viaje que estamos haciendo en curso, que en el momento en que apaguemos el mando y el ESC se borrará. La pantalla es ligeramente más pequeña que la del mando grande, con lo cual si tienes problemas de vista a lo mejor no te interesa, aunque sí que es verdad que una vez te has hecho al mando, solo vas a mirar al mando si te interesa saber un poco a qué velocidad vas, cuántos kilómetros llevas hechos, etcétera, etcétera. Pero por lo general la pantalla se acaba usando poco. Me gustaría que las marcas incluyeran la posibilidad de apagar la pantalla para ahorrar batería. Soy un derias con la batería y la autonomía. Y otra contra que tiene este mando, que como veis está muy guay, a mí me gusta mucho, pero sí con los mandos de Hobbywing siempre digo que la batería es justa, con este también. La versión gorda de este mando, que si tenéis uno lo podéis usar también en esta tabla, tiene mucha más batería y para mí con tablas con tanta batería me resulta mucho más práctico el grande. Con esta tabla Mipo nos dice que podemos llegar a hacer una inclinación de 46 grados, lo cual es una locura, es muy difícil que suceda, pero si tu ciudad es especialmente exigente con las subidas, esta tabla o la Hurricane serán muy buenas elecciones para ti. Y por lo que hace a la movilidad, esta tabla pesa 10 kilos. Recordemos que en la anterior generación las tablas más pesadas pesaban 12-13 kilos y Mipo con esta tabla que tiene una batería enorme, que es lo que más pesa de toda la tabla, pesa 10 kilos, pero es que la Hurricane pesa 16. Con lo cual, si vuestra filosofía es ir con el skate para pasarlo bien haciendo carving, con esto también se puede hacer, pero será mucho más pesado y cuando tengáis que llevarlo en modo carrito os va a costar mucho más transportarlo. Y al pesar tanto es mucho más difícil de mover, levantar, etc. En este caso, si yo tuviera que escoger entre la X o la que tiene la batería más pequeña, que es la S, a lo mejor elegiría la S. Los que sois recurrentes a este canal ya sabéis que mi tabla favorita era la 3X. No porque tuviera una gran batería, sino porque el equilibrio entre la batería que tenía, que era de 7,5 amperios, el peso de los motores y su portabilidad era un punto bastante cómodo, muy dulce. En este caso, esta tabla me cuesta más cogerla porque sé que cuando vaya a entrar en un negocio, en el trabajo, voy a tener más problemas para guardarla, para moverla, etc. Y aparte de la movilidad y peso de la tabla, tenemos el cargador, que es bastante grande y además no es especialmente eficiente porque carga a 3 amperios, lo cual va a llevar que de 0 a 100 esta tabla va a tardar unas 6 horas en cargar. Mipo ofrece comprar aparte un cargador rápido de 4,5 amperios, lo cual yo no lo llamaría especialmente rápido, que carga la tabla en un total de 3 horas y media. Y que seguramente es más grande que este, con lo cual para mí no es recomendable una tabla con esta batería, excepto si haces una ruta, que ya vas a gastar batería a lo loco. Si es para el día a día, no necesitarás cargarla cada día, con lo cual personalmente creo que es una tabla para cargar en casa por la noche. Y para ir concluyendo el vídeo os voy a dar mi opinión general. El deck, la tabla es muy cómoda, está muy bien, está bien pensado, no es excesivamente flexible, con lo cual para mí genial. Los ejes tienen buen giro, pero no me piden ese carving. No sé si es dado por los ejes o concretamente por el peso de la tabla, que limita mucho tanto el carving como el pumping. Las ruedas que lleva, tanto las de 90 mm como las de 110, son excelentes, no tengo ninguna queja. Me parece extraño que la mayoría de marcas funcionen con AVEC, Mipo lo hacía, y ahora muchas se estén pasando al Kegel. No sé si es por algún tema de seguridad, si es que funciona mejor, ni idea. El caso es que esto va a hacer que tengáis que compraros ruedas específicas para estos pulleys o que os compréis pulleys para las ruedas AVEC para poder usar ruedas como por ejemplo las Cloud Wheels. Por lo que hace los motores,
son brutales. Yo personalmente cada vez que he ido bastante a saco no he notado que se calienten demasiado. La batería, más allá de que es enorme y podemos tocar sin querer, es una batería muy eficiente, lleva buenas celdas, tiene mucha capacidad, con lo cual podemos patinar hasta aburrirnos o que se nos caigan los pies. La evolución a 50,4 voltios, como siempre digo, es lo mejor que puede hacer cualquier marca. Y llegamos al ESC, que ya sabéis que normalmente a mí Lingui me gusta, en la Hurricane es perfecto, en esta lo encuentro un poco errático, extraño, y que junto al mando, que tiene poca batería, me resulta pues cuanto menos un poquito incómodo. No es un gran drama, pero sí que es verdad que hace que tenga que estar más pendiente de la tabla, cosa que normalmente cuando patinamos lo que queremos es centrarnos en las sensaciones, en pasarlo bien, y en este caso es un poquito cortarrollos hasta que te olvidas o te acostumbras mucho a ella. En mi caso, como estoy cambiando de tablas constantemente, para mí es una contra incómoda. Si patináis siempre con esta tabla, seguramente os acostumbraréis y os olvidaréis de que fue nunca un problema. También decir como contra que me llegó este cargador nuevo, Voyager New, que básicamente me hizo saber que había habido un problema, principalmente en Estados Unidos, con cargadores defectuosos que si enchufabas a la batería, quemaba la batería, cada vez tenías menos carga y básicamente lo que hacía era estropear la batería. En este caso, Mipo envió a todos los clientes, no solo de Estados Unidos, sino de Europa, o sea que le habrá costado un buen dinerito arreglar, pero han hecho algo que la mayoría de marcas no harían. ¿Qué harían algunas marcas? Yo no sé nada. Si han pasado los 45 días de garantía, yo no sé nada. Uy, ¿no habrás hecho algo mal? E irán estirando hasta que muchos clientes desistan. En este caso es una contra para el cargador de la Voyager y es un 10 para Mipo, porque realmente enviar cargadores de estas características barato no debe ser ni el cargador ni sobre todo el envío. Y hasta aquí mi parte crítica con la tabla. Me ha parecido una tabla excelente. Si sois muy pros y se os da de la hostia patinar, esta tabla es la vuestra. No lo dudéis, no es mi tabla favorita, pero es una tabla muy buena y que posiblemente si no tuviera la 3X ni tan solo dudarían que fuera mi tabla top. Y bueno chicos, hasta aquí mi review de hoy de la Mipo Voyager X por la batería XL y nos vemos en el siguiente vídeo, pero acordaros, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, si tenéis alguna duda lo escribís abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!